Los ecos invisibles, un relato de tragedia, misterio y resiliencia. Es una cautivadora narrativa que se desenvuelve en el pintoresco pueblo de Crestwood, donde el ritmo pausado de la vida diaria oculta las sombras de una tragedia no dicha. En el corazón de la historia se encuentra Patrick, un hombre distante de la rutina del pueblo, cuya vida toma un giro conmovedor en una noche tormentosa cuando su amada esposa, Emily, desaparece misteriosamente. La narrativa profundiza en las capas intricadas del dolor de Patrick mientras se transforma en un investigador autoproclamado, decidido a desentrañar el enigma que destrozó su mundo. A medida que Patrick recorre las calles empedradas de Crestwood, el pueblo se convierte en testigo silencioso de los susurros de chismes y especulaciones que rodean su trágico incidente. El relato se teje a través de capítulos, cada uno revelando una pieza del misterio mientras Patrick confronta las sombras del pasado. La narrativa toma giros inesperados cuando Patrick se encuentra con Alex, un misterioso desconocido con ojos penetrantes y secretos guardados. Juntos, se embarcan en un viaje que los lleva a través del laberinto de las verdades ocultas de Crestwood, exponiendo secretos enterrados, asuntos clandestinos y relaciones fracturadas que desafían la fachada de normalidad del pueblo. La historia alcanza su clímax en un momento revelador, mientras Patrick y Alex descubren la impactante verdad detrás de la desaparición de Emily. La revelación envía ondas de choque a través de Crestwood, iniciando un ajuste de cuentas colectivo para la comunidad. La incansable búsqueda de cierre de Patrick se transforma en una resolución agridulce, marcando no solo el final de su búsqueda personal, sino también un cambio profundo en la comprensión del pueblo sobre sí mismo. A medida que las sombras del pasado se desvanecen, Crestwood emerge de la oscuridad marcado para siempre por un relato de tragedia, misterio y la resiliencia del espíritu humano. Los ecos invisibles es más que una novela detectivesca. Es una exploración conmovedora de las complejidades de la naturaleza humana, el poder transformador de la verdad y el espíritu indomable que surge al confrontar las sombras dentro y alrededor de nosotros. La narrativa invita a los lectores a navegar por el terreno emocional de la pérdida, la redención y la curación que proviene del reconocimiento de verdades ocultas. En su esencia, esta historia es un viaje evocador a través de las intrincadas aristas de la vida, invitando a la reflexión sobre los temas universales del amor, la pérdida y la búsqueda inquebrantable de comprensión. Capítulo 1. Los inicios quebrantados. En el tranquilo pueblo de Crestwood, Patrick vivía una vida envuelta en sombras de tristeza. A diferencia de la mayoría en el pueblo, no trabajaba en la fábrica local. En cambio, pasaba sus días deambulando por las calles, buscando un significado que parecía escurrírsele entre los dedos. Una nube de misterio rodeaba a Patrick, con los habitantes del pueblo murmurando sobre el incidente trágico que lo había dejado tan quebrantado. Crestwood, con sus calles empedradas y casas pintorescas, se veía envuelto en una aparente serenidad que contrastaba con la tormenta emocional que acechaba la vida de Patrick. Su presencia en el pueblo era como la quietud antes de la tempestad, y la rutina diaria del lugar se veía interrumpida por la figura solitaria de un hombre que llevaba consigo el peso de un dolor profundo. Patrick, distante de las ocupaciones laborales comunes en Crestwood, se convertía en un observador de la vida cotidiana desde la periferia de la sociedad. Sus días, lejos de las maquinarias ruidosas de la fábrica, se deslizaban en una búsqueda aparentemente interminable de un propósito que se le escapaba.
Las calles se convertían en sus senderos de introspección, y los murmullos de la brisa parecían llevar consigo sus pensamientos melancólicos. El capítulo se desarrolla con la atmósfera de Crestwood tejiendo un telón de fondo donde la serenidad superficial del entorno contrasta con la inquietud emocional que carga Patrick. La intriga se intensifica a medida que los habitantes del pueblo se entregan a chismes sobre el incidente trágico que dejó a Patrick marcado. Las conversaciones en las plazas y los encuentros en las tiendas pintan una imagen de curiosidad mezclada con una cierta aprensión, ya que nadie parece comprender completamente el origen de la tristeza que pesa sobre él. Patrick, en este capítulo inaugural, emerge como un personaje enigmático, un hombre cuyo sufrimiento es palpable pero cuyas razones se mantienen veladas en el misterio. Crestwood, lejos de ser simplemente el escenario de los hechos, se convierte en un personaje más, un testigo silencioso de los comienzos quebrantados de Patrick. La narrativa, impregnada de un tono melancólico y envuelta en un aire de misterio, sienta las bases para una historia que promete desentrañar los secretos ocultos entre las sombras de este tranquilo rincón del mundo. Capítulo 2. Susurros del pasado. La tragedia que envolvía a Patrick se remontaba a una noche tormentosa en la que su esposa, Emily, desapareció sin dejar rastro. Los habitantes del pueblo murmuraban sobre las circunstancias peculiares que rodearon su misteriosa desaparición. Patrick, atormentado por preguntas sin respuesta, asumió la responsabilidad de desentrañar el enigma que le había robado su felicidad. En la oscuridad de aquella noche tormentosa, el destino de Patrick se vio sellado. El relámpago iluminaba el cielo mientras la lluvia golpeaba implacablemente contra las ventanas de Crestwood. Emily, su esposa y compañera de vida, simplemente desapareció, dejando un vacío profundo en el corazón de Patrick. El eco de su ausencia resonaría en los días venideros, transformándose en el misterio que perseguiría cada uno de sus pasos. Los habitantes de Crestwood, en los días posteriores a la desaparición de Emily, murmuraban en susurros cautelosos. Los circunloquios y las conjeturas se tejían en las esquinas del pueblo, creando una atmósfera cargada de especulación. La peculiaridad de la situación añadía capas de intriga al relato, alimentando la curiosidad y, a su vez, la inquietud de la comunidad. En el centro de este torbellino emocional estaba Patrick, sumido en una tormenta interna de dolor y confusión. Las preguntas sin respuesta se agolpaban en su mente, y la búsqueda de significado se convertía en una necesidad imperiosa. ¿Cómo podía alguien simplemente desaparecer en una noche de tormenta? ¿Qué oscuros secretos se escondían en las sombras de Crestwood? Es en este capítulo donde Patrick se erige como el detective de su propia tragedia. Atormentado por la incertidumbre, decide enfrentarse al enigma de la desaparición de Emily. La narrativa se adentra en la psique de Patrick, revelando su determinación de desentrañar los secretos que acechan en las sombras. Crestwood, antes un escenario de rumor y chismes, se transforma en el campo de juego de una búsqueda obsesiva, donde cada callejón y cada rincón guardan pistas que podrían revelar la verdad oculta. Whispers of the Past se erige como un capítulo crucial en la travesía de Patrick, marcando el inicio de su búsqueda implacable de respuestas. La historia, tejida con los susurros de un pasado enigmático, prepara el terreno para el drama que se desarrollará en los capítulos venideros,
explorando la delgada línea entre la verdad y la sombra que oscurece la realidad de Crestwood. Capítulo 3. El investigador solitario. Sin ningún entrenamiento oficial como detective, Patrick se convirtió en un investigador autoproclamado, escudriñando cada detalle de la vida de Emily. Retomó sus pasos, entrevistó a conocidos y frecuentó lugares que alguna vez compartieron. El pueblo, cautivado por la incansable búsqueda de Patrick, observaba mientras se sumergía aún más en el misterio. Desprovisto de las herramientas formales de un detective, Patrick asumió la carga de desentrañar el enigma que rodeaba la desaparición de su esposa. Este capítulo se inicia con la determinación palpable de un hombre marcado por el dolor, pero impulsado por una férrea voluntad de descubrir la verdad. Las páginas de este capítulo se llenan con la imagen de Patrick hurgando en los recovecos más íntimos de la vida de Emily. Fotografías, cartas, lugares especiales, cada detalle se convierte en una pieza del rompecabezas que busca armar. Crestwood, testigo silente de esta travesía solitaria, ve a Patrick convertirse en el ojo vigilante que escruta cada rincón en busca de respuestas. Retrata la reconstrucción meticulosa de los pasos de Emily, como si cada calle adoquinada pudiera revelar el secreto que se esconde detrás de la desaparición. Patrick, en su papel de investigador solitario, se convierte en el hilo conductor que une el pasado y el presente de Crestwood. La narrativa explora la paradoja de un hombre común enfrentándose a un misterio extraordinario, y cómo su determinación despierta la fascinación y simpatía de aquellos que lo observan desde las sombras de la comunidad. A medida que Patrick entrevista a conocidos y frecuenta los lugares que una vez compartió con Emily, la comunidad se ve arrastrada por su empeño. El capítulo revela la fragilidad de las relaciones en Crestwood, las conexiones que se deshilachan y los secretos que permanecen enterrados. El pueblo se convierte en un espectador ansioso, observando el drama humano que se desenvuelve ante sus ojos. En El investigador solitario, Patrick se convierte en la personificación de la voluntad humana contra la adversidad. La narrativa invita a los lectores a sumergirse en la travesía de un hombre que, sin experiencia formal, se embarca en la búsqueda de respuestas en un intento desesperado por encontrar sentido en la tragedia. La historia es un eco constante de la perseverancia y la inquebrantable búsqueda de la verdad, incluso cuando el investigador está solo en su lucha contra las sombras del pasado. Capítulo 4. La madeja de secretos. A medida que Patrick se sumergía en el pasado de Emily, desenterraba secretos que habían permanecido sepultados durante años. Asuntos ocultos, tratos clandestinos. El pueblo aparentemente idílico albergaba más oscuridad de la que podría haber imaginado. Cada revelación profundizaba el misterio, y Patrick se encontraba enredado en una madeja de mentiras. El capítulo se inicia con la revelación de un mundo oculto que yace bajo la superficie tranquila de Crestwood. Patrick, ahora convertido en un arqueólogo emocional, escarba en los estratos más profundos de la vida de Emily. Fotografías desgastadas, cartas escondidas, y conversaciones susurradas alimentan la narrativa, revelando una realidad que va más allá de la fachada de la vida cotidiana. En su búsqueda por respuestas, Patrick descubre que el pintoresco escenario de Crestwood oculta secretos que han permanecido sellados en la penumbra del pasado. Las relaciones que parecían sólidas se desentrañan,
Y los acuerdos clandestinos arrojan luz sobre un lado de la vida en el pueblo que la mayoría preferiría ignorar. El tejido social se rompe, exponiendo las fracturas que yacen debajo de la superficie pulida. Cada secreto desenterrado funciona como una pieza de rompecabezas, contribuyendo al paisaje más amplio de la narrativa. El capítulo lleva a los lectores por los callejones sombríos de las conexiones ocultas, donde las vidas se entrelazan de maneras inesperadas y las máscaras de la apariencia pública se desprenden. Crestwood, en este punto de la historia, se convierte en un escenario donde cada esquina guarda una revelación, y cada sombra esconde una verdad oculta. La madeja de mentiras en la que se encuentra Patrick se vuelve más intrincada con cada descubrimiento. La narrativa explora cómo la búsqueda de respuestas puede convertirse en una travesía tortuosa, donde la verdad se oculta detrás de capas de engaños y omisiones. La desconfianza se siembra en la psique de Patrick, y la aparente tranquilidad de Crestwood se tambalea, dejando al descubierto las complejidades de las relaciones humanas y las consecuencias de enterrar la verdad. En este capítulo, la historia adquiere un matiz más oscuro y complejo. La madeja de secretos se desenreda lentamente, revelando las complejidades de las vidas entrelazadas en Crestwood y llevando a Patrick a una encrucijada donde la verdad parece escurrirse entre sus dedos. La tensión se acumula, y la narrativa invita a los lectores a sumergirse aún más en el enigma que se teje en las sombras del pasado. Capítulo 5. El desconocido. Un día, mientras interrogaba a los compañeros de trabajo de Emily, Patrick se encontró con un desconocido llamado Alex. Con ojos penetrantes y una actitud cautelosa, Alex parecía saber más de lo que revelaba. Intrigado, Patrick lo abordó con precaución, esperando que este desconocido tuviera la clave para desentrañar el misterio que rodeaba la desaparición de Emily. El capítulo se abre con la introducción de un nuevo personaje que arroja una sombra intrigante sobre la investigación de Patrick. Alex, con su presencia enigmática, se convierte en un punto de inflexión en la búsqueda del protagonista por respuestas. La descripción de Alex refleja sus características misteriosas, ojos penetrantes que parecen ocultar conocimientos profundos y una actitud reservada que sugiere la posibilidad de secretos bien guardados. La narrativa se adentra en la cautelosa relación que surge entre Patrick y Alex. A medida que Patrick indaga en la vida de Emily, descubre que Alex tiene conexiones que podrían arrojar luz sobre la verdad detrás de la desaparición. La dinámica entre los dos personajes se desarrolla con cautela, ya que Patrick equilibra la necesidad de respuestas con la incertidumbre sobre las verdaderas intenciones de Alex. El capítulo se sumerge en las conversaciones entre Patrick y Alex, cada interacción cargada de tensión y revelaciones graduales. La historia explora la dualidad de la relación, donde la sospecha y la esperanza se entrelazan en la mente de Patrick. El desconocido se convierte en una figura clave, un catalizador que podría desbloquear las puertas de la verdad. Cada encuentro entre Patrick y Alex es un paso adelante en la trama, donde la intriga crece a medida que las capas del misterio se desprenden lentamente. La narrativa utiliza la relación entre los personajes para explorar temas de confianza, traición y la complejidad de confiar en un extraño en la búsqueda de respuestas. En este capítulo la historia adquiere un matiz de thriller, con la introducción de un personaje que agrega una dimensión de suspenso y susurros conspirativos. La búsqueda de Patrick toma un giro más oscuro y complejo,
ya que se ve envuelto en la telaraña de secretos que parecen tejerse alrededor de Alex. La narrativa invita a los lectores a sumergirse en la incertidumbre de esta relación, preguntándose si el desconocido será el aliado que Patrick necesita o una pieza más en el enigma que está tratando de resolver. Capítulo 6. Desenredando hilos. A medida que Patrick y Alex se sumergieron juntos en la investigación, descubrieron un rastro de engaños que los llevó a lugares inesperados. Traiciones, secretos enterrados durante mucho tiempo y relaciones fracturadas pintaron un sombrío panorama del lado oscuro de Crestwood. El dúo navegó por los secretos laberínticos del pueblo, acercándose lentamente a la verdad. El capítulo se inicia con la unión de fuerzas entre Patrick y Alex, una colaboración que promete arrojar luz sobre los misterios que envuelven a Crestwood. La narrativa se adentra en las capas más profundas del entramado de secretos, revelando una red de engaños que se extiende como una maraña por todo el pueblo. A medida que Patrick y Alex siguen el rastro de pistas, se encuentran con traiciones que desgarran la confianza en Crestwood. El capítulo explora la naturaleza complicada de las relaciones en el pueblo, donde las apariencias pueden ser engañosas y las lealtades se ven puestas a prueba. Los secretos enterrados, que una vez parecían inofensivos, emergen como fuerzas poderosas que dan forma al destino de los habitantes del pueblo. Cada revelación profundiza el misterio, revelando capítulos oscuros en la historia de Crestwood. El dúo se aventura en territorio desconocido, enfrentándose a la realidad cruda que yace bajo la fachada de normalidad. La narrativa utiliza la exploración conjunta de Patrick y Alex para revelar el tejido de conexiones secretas que han estado ocultas en las sombras. Los protagonistas navegan por los callejones oscuros de Crestwood, enfrentándose a la complejidad de las relaciones humanas y la capacidad de la mentira para ocultar la verdad. A medida que se desenredan los hilos, la historia adquiere un tono de thriller, donde cada paso más profundo en el laberinto de secretos acerca a los personajes a una verdad que podría cambiar todo. El capítulo 6 se convierte en un viaje revelador, donde la colaboración entre Patrick y Alex revela un lado oscuro que amenaza con desestabilizar la aparente tranquilidad de Crestwood. La narrativa invita a los lectores a adentrarse en los secretos del pueblo, cuestionando la naturaleza de la verdad y la complejidad de las relaciones humanas cuando se enfrentan a las sombras del pasado. Capítulo 7. Sombras del arrepentimiento. El viaje de Patrick dejó huellas en él, tanto mental como emocionalmente. El arrepentimiento y la culpa lo persiguieron mientras enfrentaba los aspectos más oscuros de su propia vida. El pueblo, siendo testigo de las luchas internas de Patrick, comenzó a empatizar con el hombre que buscaba el cierre a cualquier costo. El capítulo se abre con una exploración más profunda de la carga emocional que Patrick lleva a medida que la investigación avanza. Las sombras del arrepentimiento se ciernen sobre él, recordándole constantemente los errores y decisiones que han marcado su pasado. La narrativa se sumerge en la psique de Patrick, explorando las complejidades de su propia culpa mientras enfrenta las verdades incómodas que emergen durante la búsqueda de respuestas. El protagonista, consumido por las sombras de su propio pasado, se convierte en un reflejo de la vulnerabilidad humana. Cada revelación dolorosa durante la investigación se convierte en un espejo que refleja sus propias debilidades y errores.
El capítulo examina el precio emocional que paga Patrick mientras busca la verdad, destacando cómo la búsqueda de la redención puede ser un camino tortuoso. El pueblo, antes un espectador distante, comienza a notar la transformación interna de Patrick. La narrativa explora cómo la empatía se filtra entre los habitantes de Crestwood a medida que ven al hombre detrás de la búsqueda obsesiva. La comunidad comienza a cuestionar la propia complicidad en los secretos que se desentrañan y a reflexionar sobre la fragilidad de la verdad en un entorno donde las apariencias pueden ser engañosas. El capítulo 7 se adentra en las sombras psicológicas que rodean a Patrick, convirtiéndose en un momento crucial de introspección y crecimiento personal. La historia invita a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza humana y la capacidad de confrontar las propias debilidades. La empatía que surge en Crestwood agrega una capa adicional de complejidad a la trama, llevando la narrativa más allá de la investigación pura y convirtiéndola en un estudio sobre la redención, el arrepentimiento y la posibilidad de sanar incluso en medio de las sombras del pasado. Capítulo 8. Avance. Después de meses de búsqueda implacable, Patrick y Alex finalmente descubrieron la impactante verdad detrás de la desaparición de Emily. La revelación envió ondas de choque a través de Crestwood, desafiando la fachada de tranquilidad del pueblo. La búsqueda de cierre de Patrick se convirtió en un ajuste de cuentas colectivo para la comunidad. El capítulo se abre con la culminación de la intensa búsqueda de respuestas que ha marcado la trama hasta este punto. Patrick y Alex, tras innumerables obstáculos y revelaciones, logran desentrañar el misterio que ha atormentado a Crestwood. La narrativa revela la verdad detrás de la desaparición de Emily como un giro impactante que cambia la dinámica del pueblo. La revelación de la verdad desata una tormenta emocional en Crestwood. La narrativa explora cómo la sacudida de la verdad desafiante reverbera a través de las calles empedradas del pueblo, rompiendo la ilusión de paz que una vez mantuvo. El capítulo examina las reacciones de los habitantes de Crestwood frente a la verdad cruda, revelando la fragilidad de la coexistencia en una comunidad que esconde más de lo que revela. Patrick, después de meses de búsqueda obsesiva, se enfrenta a la verdad con una mezcla de alivio y angustia. La narrativa sumerge a los lectores en la montaña rusa emocional del protagonista, explorando cómo la resolución de la búsqueda también significa confrontar las consecuencias de la verdad revelada. El capítulo se convierte en un momento de catarsis tanto para el personaje principal como para el pueblo de Crestwood. La búsqueda de cierre de Patrick, que antes era un asunto personal, se convierte en una fuerza transformadora para la comunidad. Crestwood, ahora confrontado con sus propios demonios, se ve obligado a lidiar con la realidad incómoda que ha estado oculta bajo la superficie. El capítulo explora cómo la verdad puede ser un agente de cambio, desafiando las estructuras establecidas y obligando a los personajes y al pueblo en su conjunto a confrontar las sombras que han evitado. Avance se convierte en un momento culminante donde la trama y los personajes convergen en una verdad reveladora. La narrativa invita a los lectores a contemplar la naturaleza de la verdad y cómo su revelación puede transformar no solo a los individuos, sino a toda una comunidad. La historia, después de la tormenta de revelaciones, deja a Crestwood marcado y cambia para siempre, llevando consigo las cicatrices de la verdad y la resiliencia que surge de enfrentar las sombras. Capítulo 9. Una resolución agridulce. Con el misterio resuelto,
Patrick encontró una resolución agridulce para su dolor. El pueblo, para siempre cambiado por los eventos que se desarrollaron, comenzó a sanar. Mientras Patrick se alejaba de las sombras de su pasado, Crestwood emergió de la oscuridad, marcado para siempre por una historia de tragedia, misterio y la resistencia del espíritu humano. El capítulo se sumerge en el epílogo de la historia, donde la trama alcanza su punto culminante y los personajes enfrentan las consecuencias de la verdad revelada. Patrick, después de meses de búsqueda y angustia, llega a una resolución que, aunque llena de respuestas, lleva consigo el peso de lo que se perdió en el camino. La narrativa explora la complejidad emocional de Patrick mientras asimila la verdad y se enfrenta a las secuelas de la búsqueda obsesiva. La resolución agridulce se manifiesta en la mezcla de alivio por el cierre y la tristeza por lo que se ha perdido irremediablemente. El capítulo se convierte en un estudio de la psique humana frente a la resolución de una tragedia personal. El pueblo de Crestwood, como un testigo silente, se convierte en el escenario donde se desarrolla la resolución. La narrativa explora cómo la verdad revelada impacta en la comunidad, desenterrando las relaciones fracturadas y cuestionando la percepción que los habitantes tienen de su propio hogar. La sanación, aunque iniciada, se presenta como un proceso largo y complejo. A medida que Patrick camina lejos de las sombras de su pasado, la historia toma un tono de conclusión. Crestwood, marcado por la tragedia y el misterio, comienza a recobrar su semblante de normalidad. Sin embargo, la narrativa sugiere que las cicatrices de la verdad revelada perdurarán, convirtiéndose en parte de la identidad del pueblo. Una resolución agridulce se convierte en el epílogo de la historia, donde la trama se cierra y los personajes enfrentan las consecuencias de su viaje. La narrativa invita a la reflexión sobre la naturaleza de la resolución, la capacidad de sanar después de la verdad y cómo los individuos y comunidades se transforman a través de la adversidad. Crestwood, ahora marcado por una historia de dolor y redención, se convierte en un recordatorio de la resistencia del espíritu humano ante las pruebas de la vida.